Bienvenido esta semana a Crea Espacio. Vamos a continuar. Esta es la quinta semana del estudio y la tercera semana de grupo. Si no estás en un grupo, te animo a que te unas a un grupo. Todavía no es muy tarde. Esas conversaciones las estamos teniendo todos juntos todas las semanas. Si no has adquirido un libro, lo puedes hacer en la salida. Tenemos los libros disponibles con estos estudios de que te van a ayudar mucho en tu estudio personal y también en el estudio de grupos. Y como ya sabes, hemos estado en esta serie que nos ha llevado a través de una jornada de cómo honrar a las personas. Voltéate con alguien de que esté a tu lado y dile honra. Dile la palabra honra. Crea Espacio es un cielo abierto para un corazón que honra. En la semana 1 hablamos acerca de la imagen de Dios y aprendimos que todos llevamos la imagen de Dios, que todos como portadores de la imagen de Dios merecemos honor y que honramos a otros porque ellos llevan la imagen de Dios. Semana 2 nos metimos muy profundo en el Evangelio y vimos que Jesús, que es el único digno de honor, se humilló. La Biblia dice de que no se aferró su igualdad a Dios como algo, no se aferró a eso, sino que se despojó, se hizo hombre y entregó su vida por nosotros. En otras palabras, el que merecía el más alto honor decidió honrarnos a nosotros primero. Y cuando entendemos que el honor que Jesús tuvo por nosotros es humillarse para otros, entonces aprendemos cómo humillarnos a nosotros mismos para honrar a otros. Y en la semana 3 hablamos de la generosidad. Vimos que la generosidad es la manera en que el honor se vive en carne y hueso. Es la forma tangible del honor. Y luego la semana pasada hablamos acerca del espacio, de crear espacio. Que cuando haces espacio para otros, los estás honrando. Y lo que más aprendimos es que cuando haces espacio, Dios llena ese espacio, Dios ocupa ese espacio. Pero hoy quiero hacerte una pregunta un poco más diferente. Quiero que te preguntes esto: ¿qué pasa cuando el honor no se queda en momentos, sino que comienza a moverse? Ven conmigo en la Biblia, al libro de Ezequiel. En Ezequiel 47 el profeta tiene una visión muy interesante. Y lo que ves es un río que fluye desde el templo de Dios. Es un río que nace de la misma presencia de Dios. Y él ve esto en una visión. Es un río que comienza poco profundo y luego él entra un poco más al río y le llega a los tobillos, y luego un poco más, le llega a las rodillas, luego un poco más, le llega a la cintura, luego le llega aquí al pecho y luego llega el momento de que el río es imposible de cruzar. Pero lo que más me gusta de esta imagen es el versículo 9, que dice algo poderoso. Dice el versículo 9: y todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en esos ríos vivirá. Habrá muchísimos peces, porque estas aguas llegarán allá y recibirán, ¿qué dice? Sanidad. Y todo lo que entre en este río vivirá. Donde llega el río, donde fluye el río, hay vida. Dilo conmigo: donde fluye el río hay vida. Todo lo que el río toca comienza a cobrar vida. Los peces nadan en abundancia, que me imagino que causa que los pescadores se acerquen a pescar. Los árboles dan fruto cada mes, sus hojas traen sanidad. Y lo que entendemos es esto: que la presencia de Dios fluye. Y cuando la presencia de Dios fluye, trae vida. Entonces la pregunta es: ¿qué permite que el honor se mueva así? ¿Qué podemos hacer para que el honor se fluya de la siguiente manera? ¿Cómo dejamos que el honor fluya para que la presencia de Dios fluya y traiga vida? Y creo que hay una respuesta muy simple. El honor debe fluir hacia arriba, hacia los que están en autoridad sobre nosotros, hacia abajo a los que son, como dice la Biblia, los menos de estos, y luego a nuestro alrededor. Así que quiero que hablemos de eso el día de hoy. Vamos a desglosar cada uno de esos temas y espero que hoy entiendas cómo puedes dar mejor honor, cómo podemos todos dar mejor honor en nuestro entorno y para que fluya la presencia de Dios. Primero hablemos de cómo el honor puede fluir hacia arriba. Y mientras me preparaba para entender esto, te quería contar una historia de algo que me pasó cuando yo era niño, que creo que es un poco chistosa, pero creo que vas a poder entenderla. Yo crecí en un hogar latino donde la autoridad es clara, ¿verdad? Mis padres son la autoridad final. Mis padres creían en la disciplina, creían que era su responsabilidad formarnos, corregirnos y enseñarnos. Y aunque usaban la disciplina corporal, yo nunca vi la disciplina corporal como abuso. Algunas veces se acercaron, pero no pasó ahí. Siempre recuerdo que se hacía en amor, con intención de formar carácter. Pero un día, cuando yo estaba en la escuela de niño, tenía unos 7, 8 años, escuché algo que me confundió completamente. Porque se paró mi maestra en medio de una clase y dijo: si alguna vez te sientes en peligro, incluso en peligro de tus propios padres,
puedes llamar a la policía y ellos vendrán a tu casa y te van a proteger. Y pensé yo, ¿qué niño no recibe una ayuda tan increíble? En medio de antes de que te den unas nalgadas, se escucha como la ayuda perfecta. Era nuevo para mí, pero protegerme de mis padres, venir a mi casa, intervenir en la autoridad de mi hogar. En mi mente de niño mis padres eran la autoridad final. ¿Cómo ocurre eso? Pero no me preocupé por eso. Dije, tengo ayuda para que no me castiguen. Perfecto. Así que la siguiente vez que mi mamá me dijo que me iba a disciplinar, ya con la chancla en la mano, yo lleno de valentía infantil le dije, voy a llamar a la policía porque mi maestra me dijo de que ellos van a venir a la casa y me van a proteger de ti. ¿Verdad? Y mientras lo digo, puedo ver en las caras de algunas mamás que ya les empezó a la sangre a calentarse, como decir que me lo hubiera dicho a mí, porque yo lo hubiera enseñado. Y mi mamá, sin perderle el ritmo, ¿sabes qué me respondió? Me dijo, está bien, llámalos, me dijo, porque voy a esperar a que lleguen y te voy a disciplinar enfrente de ellos para que ellos sepan cuánto te amo, pero para que también sepan que la autoridad en esta casa soy yo. ¿Verdad? Y todas las mamás dijeron, amén. En ese momento creo que yo estaba viviendo algo de que muchos vivimos sin saberlo. Dos sistemas, dos culturas, ¿verdad? Dos formas de entender la autoridad. En una cultura la autoridad no se cuestiona y en la otra la autoridad se puede cuestionar y puedes hacer preguntas. Y es aquí donde tenemos que entender algo increíblemente importante. La autoridad no es una idea humana. Es parte del diseño de Dios. Desde el principio Dios estableció el orden en la creación, en la familia, en la comunidad, en la iglesia. La autoridad no existe para oprimir, existe para proteger, para formar, para dirigir tu vida. Y cuando la autoridad funciona como Dios la diseñó, trae estabilidad y la gente se siente cubierta. Hay dirección. Pero cuando no entendemos esto, fácilmente confundimos la autoridad con control y reaccionamos con resistencia. Por eso el honor hacia arriba comienza con el líder. No comienza con el líder, comienza con nuestra confianza en el que está sobre el líder, en Dios mismo. Romanos 13 dice, todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Eso no significa que cada autoridad está perfecta o correcta. Significa que Dios no pierde el control cuando hay autoridad imperfecta. Y cuando honramos a la autoridad, no estamos declarando que el líder es perfecto. Estamos declarando que Dios sigue siendo soberano sin importar quién sea el líder. Y quiero que aprendas lo que yo aprendí ese día con mi mamá. El reino de Dios no funciona por miedo a la autoridad, pero tampoco funciona por desconfianza constante hacia la autoridad. Funciona por la confianza en Dios. El reino de Dios no se sostiene por miedo ni por sospecha. Se construye sobre algo más profundo, la confianza en Dios. Porque cuando confiamos en Él, podemos honrar sin temor y obedecer sin perder nuestro corazón. Honrar hacia arriba no es idolatrar líderes, no es estar de acuerdo con todo lo que dicen, no es guardar silencio ante el pecado. Es confiar en que Dios es soberano, y cuando honramos la autoridad estamos honrando al Dios que está detrás del orden. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Honrar en la familia significa tratar a padres y autoridades del lugar con respeto, incluso cuando hay desacuerdos, y modelar humildad dentro de la casa. No es perfección, es una actitud que reconoce el orden que Dios diseñó para la protección de la familia y la formación. Honrar en el trabajo implica trabajar con integridad, cumplir responsabilidades con excelencia y hablar con respeto de quienes supervisan. Aun cuando no estemos de acuerdo con todos, los podemos respetar y honrar. Nuestro testimonio profesional refleja a Cristo más de lo que nos damos cuenta. Honrar en la iglesia significa apoyar a los líderes con oración, con respeto y disposición, entendiendo que ellos también responden delante de Dios por las almas que cuidan. Mientras estaba preparándome con esta porción, y no tengo tiempo para entrar en eso, pero el versículo que Pablo usa para explicar esto, él dice, el líder tiene que dar cuenta por las almas de que Dios le dio. Ahora, honrar a un líder, hay más responsabilidad, siento yo, en el líder que en la persona, porque honrar es simplemente vivir como Cristo te llamó, pero ese líder tiene que dar cuentas por ti, por la vida que te está ayudando a llevar, y lleva una responsabilidad extremadamente grande.
Podemos tener preguntas o diferencias a nuestros líderes de la iglesia, pero elegimos la unidad sobre la crítica destructiva. Honrar al gobierno no significa estar de acuerdo con cada decisión ni abandonar convicciones bíblicas. Como cristianos podemos disentir, pero participar responsablemente y expresar nuestras creencias con firmeza, pero siempre con respeto, siempre con honra, sin desprecio, sin deshonra, recordando que nuestra esperanza final no está en el sistema político, sino que nuestra esperanza final está en el reino de Dios. Y déjame decirte algo que espero que te traiga paz a tu corazón. Ningún líder imperfecto tiene el poder de detenerte del llamado de Dios para tu vida, a menos que tú permitas que el deshonor te descarrile. Y se escucha raro eso, pero te quiero contar una historia para que entiendas. Según el libro de Samuel, David fue ungido rey cuando todavía era un joven pastor. Pero después de la unción no se fue directamente al trono. Lo que pasó fue de que empezó a ser perseguido. Saúl, el rey, que se llenó de celos, intentó matarlo en varias ocasiones. Lo persiguió por el desierto y hasta le lanzó una lanza tratando de matarlo. Sin embargo, Saúl, siendo rey, no podía detener el plan de Dios que David iba a ser rey. Pero David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero él se negó a hacerlo, porque él entendía algo extremadamente profundo. La unción viene de Dios y solo Dios puede cumplir eso. Saúl no tenía el poder de cancelar el propósito de Dios sobre la vida de David, pero David sí hubiera podido haber arruinado eso. El único que podía desviar a David era él mismo, si él permitía que el deshonor llenara su corazón, y hubiera podido tomar el reinado a fuerza. Pero cuando el honor fluye hacia arriba, no produce presión, produce paz, porque tu confianza no está en el hombre, sino que está en Dios. Y solo para que sepas, no llamé a la policía y mi mamá sí me pegó. El honor no solamente fluye hacia arriba, sino que también fluye hacia abajo. Y aquí es donde el evangelio se vuelve personal. Porque si somos honestos, cuando Cristo nos encontró a nosotros, nosotros éramos lo de abajo. La Biblia dice en Efesios 2 de que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No estábamos organizados, no estábamos listos, no estábamos impresionantes, y aún así Jesús nos honró. Eso es honra hacia abajo. Mira, Filipenses 2 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Honrar hacia abajo no es caridad, no es una condescendencia, no es yo estoy aquí y tú estás aquí abajo. Es recordar que Cristo descendió por mí, y cuando recuerdas eso, algo cambia aquí en tu corazón. Jesús dijo acerca de honrar a los de abajo, dijo esto, dijo: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Y quién es el más insignificante? No es el que tiene menos, no es el que tiene cierto color de piel, no es el que tiene cierta nacionalidad. ¿Sabes quién es el más insignificante? El que más te cuesta a ti ver. Así que pregúntate, ¿cuál me cuesta más a mí ver? Porque lo que significó Jesús era de que cada acto de honor hacia el débil, el nuevo, el invisible, el que no tiene influencia, es un acto directo hacia Él, hacia Cristo. Y cuando el honor fluye hacia abajo, cambia la cultura. Los líderes comienzan a servir, los fuertes levantan al débil, los maduros disipulan a los que están aprendiendo, los visibles reconocen a los invisibles, y eso es lo que crea espacio. Y donde hay espacio, Dios lo llena. Escucha bien esto: nunca te pareces más a Jesús que cuando honras a alguien que no puede devolverte el favor. Nunca te pareces más a Jesús que cuando honras a alguien que no puede devolverte el favor. Si el honor fluye hacia arriba y fluye hacia abajo, entonces también debe fluir entre nosotros, a nuestro alrededor. Vivimos en una cultura donde los marcadores de identidad son fuertes, y sin darnos cuenta empezamos a definirnos por muchas cosas: nuestra nacionalidad, nuestro nivel de educación,
nuestra situación financiera o profesión, nuestras preferencias políticas y aún nuestro estatus social. Y eso es lo que nos marca, eso es lo que dice quién somos. Todas estas cosas comienzan a decirnos no solamente quién somos, sino que cómo debemos ver a los demás. Y algunos tienen títulos y algunos están comenzando. Algunos han logrado estabilidad financiera y algunos están luchando. Algunos tienen hogar y familia muy buena y concreta y otros vienen de historias rotas de familias quebrantadas. Y sin darnos cuenta, cuando empezamos a usar esos marcadores, comienzan a influir en cómo vemos a las personas. Empiezan a determinar con quién nos sentimos cómodos, a quién admiramos, a quién ignoramos, a quién estamos dispuestos de escuchar y finalmente a quién decidimos honrar. Pero el Evangelio introduce un marcador más profundo, pero completamente diferente. Lo que la Biblia dice es que el marcador principal es la resurrección. Se escucha raro, déjame te lo explico. En Efesios 2 ya vimos de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Eso significa que antes de ser profesionales, antes de ser estudiantes, antes de ser inmigrantes, ciudadanos, empresarios, ponte el nombre que quieras, el título que quieras, antes de ser hombre, mujer, joven, mayor, antes de ser cualquiera de esas cosas, todos éramos muertos en nuestros pecados y ahora estamos vivos en Cristo. Ese es el marcador más profundo. Ese es el marcador más profundo. El haber estado muertos en nuestro pecado y ahora vivimos en Cristo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que tenemos, esa es la similitud que tenemos todos. Y cuando dos personas que han sido resucitadas se encuentran, algo diferente ocurre. No se conectan primero por su nivel educativo, por sus ingresos, por su cultura, por el éxito que han experimentado. Se conectan por algo más profundo. Se conectan por la gracia que ambos han recibido directamente de Dios. Reconocen algo más profundo. Es como que se miran y en vez de decir, oh, tú tienes ese carro, o oh, tú vives en este vecindario, dicen, oh, tú también estabas muerto en tu pecado. Oh, tú también necesitaste misericordia. Oh, a ti también Cristo te levantó de los muertos. Y cuando la resurrección se convierte en tu identidad principal, ya no necesitas competir con nadie. Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eso destruye la comparación. Mira, la cultura te dice compite. El Evangelio te dice celebra. Celebra a la gente, celebra a las personas que te rodean, celebra a tus amigos. La cultura te dice protégete, no dejes que te traten así. El Evangelio te dice hónralos sin importar nada más que son como tú. La cultura te dice demuestra tu valor y el Evangelio te dice ya eres amado porque Cristo ha hecho todo por ti. Y cuando el honor fluye a nuestro alrededor, algo poderoso comienza a suceder. La comparación pierde fuerza, la envidia pierde oxígeno y la competencia ya no es atractiva. Poco a poco, en lugar de la rivalidad, empieza a formarse algo distinto. Se empieza a formar la comunidad que es sana y es fuerte. Jesús en Juan 17 nos lo demuestra cuando ora por nosotros. Le está orando al Padre. Dice, no solamente oro por esto, sino que por los que vienen después de ellos. Y dijo, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La unidad no es solo una armonía, no es solo de agarrarnos las manos y cantar. Unidad es un testimonio externo. Cuando una iglesia honra a través de sus diferencias, el mundo puede ver a Cristo con claridad. Eso es sobrenatural, eso es evangelístico. Quiero que entiendas esto. La unidad es evidencia visible del evangelio, pero el honor cumple la misión del evangelio. Y cuando el honor fluye a nuestro alrededor, ¿qué puede pasar? Puede fluir el río. Escúchame bien, si el honor fluye hacia arriba, el honor fluye hacia abajo, fluye a nuestro alrededor entre nosotros. Entonces algo tiene que ocurrir. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada puede quedarse igual, porque el honor no es estático. El honor es dinámico, se mueve.
cambia. Y cuando se mueve, lo que hace es que activa algo espiritual, algo sobrenatural en nosotros comienza a ocurrir. Con esas tres corrientes, hacia arriba, hacia abajo, a nuestro alrededor, comienzan a moverse juntas, la presencia de Dios se empieza a mover. Y la presencia de Dios se hace evidente en ese honor que se mueve. Porque el honor no es solo una virtud social, es una realidad espiritual. El honor alinea corazones. El honor limpia el ambiente. El amor transforma la atmósfera. El honor crea espacio para que Dios pueda moverse con libertad. Cuando el honor fluye, la presencia de Dios fluye. Y cuando la presencia de Dios fluye, hay vida. ¿Recuerdas? Ezequiel 47:9. Y todo lo que entre en este río vivirá. Donde el río fluye, hay vida. Donde está la presencia de Dios, hay vida. Y cuando el honor comienza a fluir en una persona, en una iglesia, algo profundo comienza a transformarse. Las relaciones que estaban tensas empiezan a encontrar sanidad. La desconfianza pierde la fuerza entre la familia y la comparación deja de dominar el ambiente donde vivimos. En lugar de competir, las personas comienzan a caminar juntas y ayudarse. Y la misión avanza con claridad y con propósito, porque el reino de Dios no se mueve en ambientes marcados por el orgullo, sino en corazones llenos de humildad y en comunidades que han aprendido a vivir honrándose en verdadera unidad. Juan 17, una vez más, nos recuerda que la unidad no es algo bonito, es parte del plan de Dios para el mundo. Cuando vivimos en unidad, el mundo puede ver a Jesús. Y cuando el mundo puede ver a Jesús, el reino de Dios se mueve. Por eso, esto no es solo un llamado a que te portes bien, a que trates bien a la gente, a que vayas con tu jefe y le des un regalo y luego detrás de él hables mal de él, a que hables mal de tus papás y luego cuando todavía les pides que te cuiden a tus hijos, ¿verdad? Porque quieres salir en una cita. No es eso. No es un llamado a portarte mejor. No es una acción para que recibas algo. Es un llamado a convertirnos a todos en un río para que pueda fluir la presencia de Dios. Imagínate personalmente, imagínate tu vida, donde el honor no es forzado ni ocasional, sino que es natural y constante. Una vida donde no necesitas competir para sentir valor, donde puedes celebrar el éxito de otros sin sentirte amenazado, donde no te defines por comparación, sino que entiendes la gracia que recibiste de parte de Dios. Una vida donde la humildad no te hace débil, sino que te libera y te hace fuerte. Imagínate caminar así en tu casa, imagínate caminar así en tu trabajo, en tus relaciones. Ahora, imagínate muchas vidas así, reunidas en un mismo lugar. Imagínate una iglesia donde el honor no es forzado ni ocasional, sino natural y constante. Donde los líderes no buscan ser servidos, sino que sirven con humildad. Donde las generaciones no compiten entre sí, sino que caminan juntas y crecen juntas, aprendiendo unas de otras. Una iglesia donde las diferencias no nos convierten en barreras, sino en riqueza para poder seguir haciendo más para el reino de Dios. Y donde la comparación pierde todo el poder, porque el gozo que celebramos es que todos entendemos: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vivimos por Cristo Jesús. Esa iglesia no es un estanque, es un río. Y donde el río fluye, hay vida. Volvamos al río. Comprometámonos a ser el río donde puede fluir la presencia de Dios. Ezequiel no vio un estanque en su visión. No vio agua acumulada, vio un río que era imposible de detener y donde ese río tocaba, todo vivía. Escúchame bien, tú y yo no fuimos llamados para sobrevivir esta vida. Fuimos llamados a fluir con vida. No fuimos llamados a competir, fuimos llamados a honrar a otros, a todos los que nos rodean. No fuimos llamados a proteger nuestro orgullo. ¿Has tratado de proteger tu orgullo? ¿Cómo cansa? Y uno nunca lo puede hacer. Fuimos llamados a reflejar a Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 133. Me encanta este salmo. Dice así el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Luego dice algo súper interesante, porque empieza a describir esa unión, esa unidad, esa armonía. Dice que esa unidad es como el aceite que desciende sobre la cabeza del hombre de Dios y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y ese aceite, ¿qué es lo que hace? Fluye. No es aceite estancado, sino que es aceite derramado. Quiero que sepas que en el Antiguo Testamento el aceite representaba la unción de Dios, la presencia de Dios. Representaba consagración. Y el salmista dice que cuando hay unidad entre nosotros, ¿qué es lo que fluye? La unción de Dios, la presencia de Dios. Y luego declara algo muy interesante. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es el resultado del fluir? Bendición y vida eterna. Pero ¿dónde es allí? Ahí no es donde hay talento, no es donde todo está perfecto, ahí no es donde todos se están defendiendo, no es donde hay orgullo, no es donde hay control. Allí donde fluye el aceite es donde hay unidad, donde el honor no está bloqueado, donde los corazones están alineados con el cielo. Y si lo notas, es el mismo patrón que Ezequiel. Ezequiel fluye un río, en el Salmo 133 fluye el aceite. El río, todo lo que toca trae vida. Cuando fluye el aceite trae bendición y vida. Donde fluye el aceite hay bendición. Donde el río fluye hay sanidad. Donde el honor fluye, el río se mueve y se avanza el reino de Dios. North Place no está llamado a ser un estanque religioso. Estamos llamados a ser un río donde la presencia de Dios fluye. Así que la pregunta es, ¿cómo puedes tú honrar esta semana hacia arriba, hacia abajo, hacia alrededor? Quiero decirte esto, mientras me preparaba sentí esto. Algunos están frustrados y no entienden por qué, aún después de orar, aún después de recibir bendición, aún después de ver la mano de Dios sobre su vida, todavía sienten que algo no está bien. Ponte a pensar, tienes todo lo que necesitas, recibes la bendición de Dios. ¿Por qué es de que todo no está bien? Porque es que todo no, como que no está cuadrando todo. Le pides a Dios y Él te da. Le pides más y te vuelve a dar. Y aún así hay una sensación como que estás estancado. Tal vez no es falta de bendición, tal vez es falta de flujo. Tal vez todo lo que Dios te está dando, en vez de fluir, se está estancando. Puede ser que estés viviendo como un estanque en lugar de vivir como un río. Que Dios sigue derramando sobre ti, pero lo que Él derrama no está fluyendo de ti hacia arriba, hacia abajo y hacia tu alrededor. Y el agua que no fluye se estanca. Y decía mi abuelita, y el agua que no se mueve, hiede. Pero cuando el honor fluye, la presencia de Dios fluye. Y cuando la presencia de Dios fluye, hay vida. Así que te quiero retar el día de hoy. ¿Cómo puedes honrar a alguien? Arriba, abajo y a tu alrededor. Porque Dios lo que quiere en tu vida es cómo puedo darte a ti para que tú puedas dar más. No te quedes trabado en pensar de que Dios te está dando y estás acumulando y llenando graneros para cuando necesites. Porque ¿sabes qué es lo que pasa con lo que se queda en el granero? Se pudre. Mejor usa lo que Dios te da. Usa lo que tienes en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, sirve de alguna manera. Me voy a atrever a decir esto aprovechando la ayuda de Giovanni y Noah. Necesitamos personas que nos ayuden en el área de niños. ¿Cómo puedes honrar a la próxima generación? ¿Cómo puedes ayudarnos cargando un bebé, cuidando de un niño? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo puedes honrar a alguien más hacia arriba, hacia abajo, hacia alrededor, para que la presencia de Dios fluya en ti? Mientras terminamos, te pido que te pongas de pie. Y le voy a pedir al equipo de oración y a nuestros ayudantes de oración que se posicionen a los lados. Mientras terminamos, te digo, si tú tienes alguna necesidad en tu vida, si hay algo por lo que necesitas orar, si hay algo de que te está estorbando,
Si hay algo en la vida de alguien que conoces, tal vez honrarlos el día de hoy es pasar y unirte en oración con alguien por ellos. Sea lo que estés pasando, si quieres orar con alguien, te invito a que pases. Nuestro equipo está listo para orar contigo. Puedes pasar ahorita o puedes pasar cuando terminemos. Pero la oración que quiero hacer yo es un compromiso de honrar. Estamos pasando un tiempo súper difícil y quiero decirte esto desde el fondo de mi corazón. Con el clima político que estamos viviendo actualmente, cómo cuesta a veces honrar. Pero quiero recordarte de que la honra no es a los hombres, sino que la honra es hacia Dios. Y quiero recordarte de que Dios está en control de los que están en control. Y que nada se pierde en Dios. Dios toma toda nuestra historia y la toma para bien. Así que honra a los que necesitas honrar, a los que merecen tu honor. Y deja de que Dios se encargue de lo demás. Descansa en que honrar a los que están a tu alrededor es honrar a Dios. Y que eso es más que suficiente para que el río de Dios fluya en ti y que la presencia de Dios pueda existir en tu hogar. Oremos. Señor, gracias. Primeramente porque Jesús nos honró a nosotros. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto, Dios, de que enviaste a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque no te aferraste a tu igualdad a Dios, sino que te humillaste para honrarnos a nosotros. Enséñanos a honrar a los demás. Queremos ser un río que fluye, Señor. Queremos que la honra no solamente quede en nosotros, sino que se expanda a otros a través del fluir en nuestras vidas. Ayúdanos a honrar a nuestra familia, a honrar a nuestro trabajo, honrar a nuestra iglesia, honrar al gobierno, honrar a los líderes que tenemos por encima de nosotros, honrar a todos los que nos rodean, Señor. Recuérdanos que lo que nos une es haber estado muertos en nuestro pecado y resucitados en Cristo. Recuérdanos, Señor, que es importante recordar de que tú eres el que nos salvaste y tu gracia es la que nos une a todos. Ayúdanos a amar, a honrar y ayúdanos a darte lo mejor de nuestra vida al servir a los demás. Gracias por todo lo que haces por nosotros. A todos, Señor, te pido que los bendigas y los guardes. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Sé misericordioso con ellos y torna tu mirada hacia ellos y dales paz en cada área de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.